El propósito de los derechos humanos es defender a los seres humanos de la opresión y el abuso que otros cometan en su contra. Sin embargo, su respeto en la cotidianidad de algunos países es un serio reto para los estados y, por lo tanto, para los entes internacionales encargados de velar por ellos. Se dice que la historia inicia con el cilindro de Ciro, la cual es una pieza cilíndrica arcilla que contiene una declaración de cuneiforme acadio babilonio del rey persa Ciro el Grande. En ella, el nuevo rey legitima su conquista y toma medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. Fue descubierto en 1879 por el arqueólogo asirio británico Hormuzd Rassam durante la excavación del templo de Marduk en Babilonia. Consiste en dos fragmentos llamados A y B. El primero permaneció en el Museo Británico desde su descubrimiento, mientras que el segundo fue custodiado en la Universidad de Yale hasta su traslado al Museo Británico, donde se encuentra actualmente. Ciro el Grande, primer rey de la Persia antigua, al conquistar a Babilonia, anunció que todos los esclavos podían irse en libertad, que eran libres de elegir su religión, y de allí lo colocaron en una tablilla de arcilla, idea que se extendió hacia Grecia, India y Roma, y fue llamado derecho natural, pero fueron pisoteados por quienes estaban en el poder. En 1215 fue creada la Carta Magna, donde fueron reconocidos nuevamente. Allí se declaró que no podían ser invalidados ni siquiera por el mismo rey, lo que hizo que estuvieran a salvo de los que estaban en el poder. En 1628 se realizó una petición de derecho, que es un importante documento constitucional inglés que establece garantías concretas para los súbditos que no pueden ser vulneradas por nadie, ni siquiera por el rey. Concedida el 7 de junio del mismo año, la petición contiene restricciones sobre impuestos no establecidos por el Parlamento, acantonamiento forzado de soldados en casas particulares, encarcelamiento sin causa y restricciones en el uso de la ley marcial. Luego de esto se creó la Carta de Derechos o Declaración de Derechos, que es un documento redactado en Inglaterra en 1689, que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para su poder suceder al rey Jacobo. El propósito principal de este texto era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de los Estuardo, Carlos II y Jacobo II. Constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas declaraciones de derechos, incluyendo el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se realizó hacia el año 1770, la Revolucionaria Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hacia el año 1789 y la Internacional Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 al 10 de diciembre de 1948 en París. En esta se recogen en sus 30 artículos de los derechos humanos considerados básicos a partir de la Carta de San Francisco del 26 de junio de 1945. La unión de esta declaración y los pactos internacionales de derechos humanos y sus protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos, mientras que la declaración constituye, generalmente, un documento orientativo. Los pactos son tratados internacionales que obligan a los estados firmantes a cumplirlos. En Colombia, la idea de que los seres humanos tienen unos derechos anteriores al Estado que éste debe respetar surgió en el siglo XVII con Hobbes y Locke y se convirtió con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1766 y en la Declaración de los Derechos Humanos de Francia en 1789. En base de las constituciones modernas, estos principios que Antonio Nariño divulgó en 1795 se incorporaron en formas diversas a las constituciones de nuestro país a partir del año 1810. Todas las constituciones reconocieron algunos derechos, aunque la de 1886 lo hizo bajo la forma de restricción al poder del Estado. Pero nuestra tradición parece haberse caracterizado por la frecuente tentación de reconocer derechos en la Constitución y negarlos en la ley o someter su aplicación a la arbitrariedad de los funcionarios públicos.
Fueron muchos los avances reales, como la liberación de los esclavos en 1851, la tradición rota solo en momentos de conflictos muy altos, de libertad de prensa, o la expansión gradual de libertades políticas y garantías legales y procesales, pero muy débiles los mecanismos que permitían a un ciudadano hacer valer su derecho frente al Estado, cuando éste se empeñaba a restringirlo, o cuando la interpretación dominante, como ocurría con la libertad de conciencia o de enseñanza, lo condicionaba hasta casi extinguirlo, o cuando el conflicto de los derechos se enfrentaba a los de Ruana con los de Saco. La Constitución de 1991 incorporó además al inventario de derechos humanos varios derechos económicos y sociales. Entre ellos estaba el empleo, vivienda, salud, cultura, entre otros. E incluso convirtió en derechos de los ciudadanos algunos de los objetivos básicos del orden constitucional, como la paz. De este modo, la Constitución no solamente señaló los derechos exigibles del Estado, sino que definió como derechos humanos temas que normalmente hacen parte de la controversia política. Al hacerlo, tendió a despolitizar la búsqueda de metas sociales y a crear un ambiente en el que el desarrollo económico y social no se logra a través de la política y la participación democrática, sino mediante demandas en los tribunales. Así pues, hoy el país enfrenta varios dilemas complejos con instituciones avanzadas, pero a veces ineficaces. El primero es cómo hacer compatible la defensa de los derechos ciudadanos amenazados por la guerrilla, como la libertad, la vida, la propiedad, la seguridad, el medio ambiente, con la protección a los ciudadanos de arbitrariedades judiciales y policiales, como el debido proceso para allanamientos y procesos judiciales, control de abusos como tortura o asesinato de guerrilleros, y el segundo es cómo hacer que, en un contexto de limitaciones económicas, las prioridades en la lucha por cubrir las necesidades fundamentales de la población y satisfacer sus llamados derechos de segunda generación, como la salud, educación, vivienda, expresen la voluntad de la sociedad definida a través de sus mecanismos políticos propios. Finalmente, hoy en día no todos los humanos tienen conocimiento ni de dónde, ni de cómo, ni desde cuándo existen los derechos. No saben también que nuestro derecho termina o se acaba cuando se ve vulnerado el derecho del otro. Y a pesar de existir esta declaración y estas constituciones, hoy en día siguen siendo vulnerados los derechos de muchas personas debido al desconocimiento, al mismo poder o por el simple hecho de ser una estratificación diferente, creemos estar en el derecho de pisotear al otro sin causa alguna.